de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ocupará su puesto el próximo año 2020 y muchos están rasgando la vestidura. Podríamos entonces ver lo que ocurre hoy en Honduras, después de la denuncia de que un hermano del presidente, un presidente acusado de mantenerse en el poder mediante un fraude electoral, su hermano está vinculado al narcotráfico, detenido en los Estados Unidos, y se dicen que el propio presidente recibió fondos para su campaña proveniente del narcotráfico. Y hoy Manuel Zelaya, quien fuera presidente de Honduras y que fue destituido mediante golpe de Estado, acaba de convocar a los hondureños a que se lancen a la calle. A hablar de Haití, pues ya varios muertos en Haití, se habla de unos 15 a 20 muertos. Ayer un muerto más en la madrugada de hoy y Haití sigue en revuelta. La República Dominicana, pues con asomo de crisis política, podríamos entonces inscribirnos en ese concierto de desestabilización política que están viviendo varios países de Occidente. Pero lo que ocurre en México no tiene madre. En Culiacán, en Sinaloa, lo que pasó ayer, podríamos estar frente a un Estado verdaderamente fallido. Señor director, llegó el momento de irnos verdaderamente al contenido de este programa. Nos quedamos en México. Lo de México no es noticia para nosotros si nos quedamos en las imágenes. Tiroteos, gente muerta, movimiento, corredera, enfrentamiento entre fuerzas del ejército, a veces participa la Marina o cualquier de las fuerzas de seguridad en estos estados, sobre todo en Sinaloa, donde impera el cartel del Chapo Guzmán. Eso es común. Lo que hoy nos mueve a reflexión es cómo el gobierno de México quebró, se rindió frente a la reacción violenta de los narcotraficantes que forman parte de este gran cartel. El cartel del Chapo Guzmán es un cartel constituido por múltiples grupos. Entre ellos, uno de esos grupos lo heredó Ovidio Guzmán, que es hijo del Chapo Guzmán. Un grupo más, pero probablemente el más aguerrido, el más endiablado, el más poderoso. Ahí le digo decenas o varios, una docena podría ser, de grupos poderosos que forman el cartel. Ahora, ver quebrada allí la voluntad del gobierno, que es la voluntad del Estado, no cabe en ningún análisis sociológico, porque uno no concibe, desde que el hombre constituyó el poder político como tal, que dentro de un Estado quepa otro Estado. Por lo menos, ni en la antigüedad, cuando el Estado era más bien un embrión, una configuración de lo que hoy conocemos como el Estado moderno, no se concibe que impere una sociedad medianamente organizada 2 estados o 3 estados. En México, el Estado moderno, en su expresión como maquinaria monopolizadora y que concentra la violencia, el monopolio de la violencia no existe. El monopolio de la violencia lo tienen los grupos mafiosos, los grupos de narcotraficantes. Esto tiene que quedar en los análisis de la historia. El pensar, señores, que ha sido capturado el hombre más buscado después de su padre, Ovidio Guzmán, hijo de la segunda esposa del Chapo Guzmán,
capturado por una unidad del ejército en Culiacán, y después de capturado, que reaccionó al narcotráfico, que un grupo de ellos fue a la fiscalía y le entró a tiros a todo el mundo, y que comenzaron a caer los primeros soldados muertos, para un balance de 8 policías muertos. 8 muertos. En poco tiempo, el propio presidente de México, prácticamente acorralado, tuvo que detener la acción y pedirle a la unidad militar que tenía reducido ya a prisión a Ovidio Guzmán, que lo entregara a sus gente vivo, sano y salvo. Porque él entendió, el presidente, que no podía seguir arriesgando vida de ciudadanos, incluso los propios soldados, y que él, contrario a las políticas anteriores, no va a convertir a México en un cementerio, y que para combatir al narcotráfico hay que apegarse a la legalidad. Y uno de sus argumentos era que la unidad que capturó a Ovidio Guzmán no tenía orden de cateo, es decir, no contaba con la autorización de la fiscalía, no andaban buscándolo, se toparon con él por accidente y por tanto no podían actuar. Que hay que buscar otra manera, parece, de persuadir, convencer a los narcotraficantes violentos para que ellos, mediante el convencimiento, depongan las armas y se avengan a un tipo de actividad económica decente en la que impere el respeto al derecho a los demás. Sin embargo, eso no va a detener la sangre. Le digo que es raro y probablemente quede esto en la historia, porque no lo vamos a encontrar muy fácil. Yo creo que ni en Haití ocurre eso, que el gobierno se rinde ante grupos de malandros, ante grupos de delincuentes, que el Estado entiende que es mejor buscar una salida negociada y que los muertos, soldados muertos están, los que arriesgaron su vida, pero no podía continuar el baño de sangre. La sangre no se va a detener porque actúa o no actúa el gobierno, porque intervengan o no intervengan los militares, porque estén infiltrados o no estén infiltrados. Ahí, de toda manera, la acción tiene que contemplar algún grado de fuerza letal, fundamentado en la negociación, en la persuasión, en el buen hablar, en la conversación, en el diálogo. No se resuelve un estado crítico de violencia como el que vive México. Vamos a oír un poquito el video, señor director, dele atrás, para que los que nos están viendo, si no han visto este video, escuchen. Veamos brevemente lo que dice el video. Papá, ya lo podemos parar. No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo. ¿Por qué en el suelo? Porque ya se fueron. Vámonos. Hoy no, sigue tirando balazos, güey. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos hay. Vamos a esperar, vamos a esperar.
Mira, mira, van a quitar el carro. Con rifles, están quitando carros, mire. Con el propósito de salvaguardar la integridad y tranquilidad de la ciudad, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Bueno, yo tengo a Erinson aquí, distinguido, encargado de estrategia e imagen, como dice Bigote, creo que es así que le llaman, del PRM o de un sector del PRM. Está muy vinculado él en el área periodística al PRM y yo al PLD. De manera que tanto a él como a mí se nos hace muy difícil hacer un análisis objetivo de la situación que está pasando el PLD. Él tiene una desventaja ahora porque él no quiere salir al aire. Si él quisiera salir al aire, luego saliéramos y conversáramos los dos juntos. Pero desde aquí yo voy a emitir mi juicio y haré algunas preguntas a él. Y él puede también decir algo de ahí. Pero voy a presentar la siguiente imagen. ¿Usted ha visto un pelotero profesional de las grandes ligas? Por ejemplo, dime una gran figura que maneje el guante, que ha recibido guante de oro de la pelota. Bueno, cualquier pelotero, usted ve el juego, cualquier juego, Yankee ahora que los Yankees están contra Arizona, Arizona. Están jugando. Usted ve que ese equipo de profesionales, lo mejor del mundo, cometen errores, los mismos errores que se cometen a nivel de la liga menores. Hay peloteros de esos que se le escapa la pelota. Y ahí con el guante no la agarran. Lo mismo que hace un muchachito cuando está empezando a jugar pelota. Obvio, es menos frecuente los errores en un profesional que en un amateur. Pero al fin y al cabo el error es error. Por eso, aunque muchos extrañen que un hombre que haya alcanzado la categoría de presidente de la República, y más si ha sido 3 veces presidente de la República, y más si es elocuente, y más si es culto, y más si es inteligente, cualquiera cree que se la sabe toda y que no se puede equivocar, que no se equivoca. Por eso, los seguidores de Leonel Fernández no le atribuyen al presidente Leonel Fernández ni siquiera la condición de expresidente. Para ellos siempre es presidente. No le atribuyen a Leonel Fernández ningún grado de error. El líder siempre es infalible. Y cuando el líder comete un error, siempre aparece uno de sus anillos, un tumbapolvo, uno de sus seguidores, que le advierta a los otros. ¿Vete a creer que él se equivocó? No, él no se ha equivocado, papá. Es para ver lo que tú dices, para ver lo que nosotros reaccionamos. Ese tipo se la sabe toda. Es para ver la reacción. Porque los líderes no fallan. Además, los errores de un líder son pasos tácticos. Ahora, los errores de un hombre común son metidas de patas.
los líderes no meten la pata, son estrategas, son pasos o tácticos o estratégicos. Hay que esperar con lo que viene. Y si el líder suele equivocarse, solo se equivoca cuando pone en peligro la estabilidad económica, psíquica, emocional, la seguridad integral de la gente, de sus seguidores. Solo así el líder entonces le preocupa a cualquiera que cometa o que esté cometiendo error, porque la vida del grupo está en peligro. Pero ¿quién le dice al líder que él se está equivocando? Siempre aparece uno maducho y dice, díselo tú. Tú eres el que tienes más confianza. No, pero díselo tú. ¿Por qué tú no se lo dices? Ve, dile al líder que eso no se hace así. Nadie le quiere poner el cascabel al gato cuando se trata de manejarse con el líder. Por eso, cuando una figura que ostenta el poder está tan cerca del cielo, que en la antigua Roma, cuando iban a coronar al cónsul, había un grupo de ancianos que iba en la carroza diciéndole al oído, eres humano, eres humano, eres humano. Porque frente a la multitud, frente a los víctores, frente a la gloria, frente a la parafernalia, había que bajarle un poco los humos al líder para que no se creyera que ya estaba caminando en el mismo Olimpo. Había que bajarlo. Entonces, Leonel Fernández se corresponde con esta descripción que le estoy presentando a ustedes. Leonel se ha puesto errático, ha cometido muchos errores en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, pero nadie se lo ha hecho ver. Y se lo digo yo, que lo conozco bien a Leonel Fernández. Porque antes de Leonel Fernández tener en su mente aspiración a ser presidente alguno, ni aspiraba a nada, yo era su alumno y yo era su amigo. Ahora, Leonel se endiosó y no pudo entender o no quiso entender que él no podía desafiar a Danilo Medina a lo extremo que lo desafió. Que los tiempos cambiaron para él, que no era lo mismo cuando él era presidente, que todos los miembros del comité político eran sus empleados. Ahora el jefe del presupuesto nacional, de la nómina pública, se llama Danilo Medina. Que él tenía que ser persuasivo. Hay otro término que expresa mejor la relación que él debía guardar con Danilo Medina. Y era precisamente abocarse a un proceso de negociación y entender que si tronchaba el proceso de reelección contra Danilo, en los términos que lo hizo, se la estaba jugando en el sentido de que él pretendía ser el candidato del PLD. Y en el mismo momento que él tronchó la reelección, se estaba clavando el cuchillo de que él no podía ser candidato del PLD. Que Danilo Medina iba a hacer todo lo posible para que Leonel no fuera el candidato del PLD. Hasta ahí lo ha logrado Danilo, como lo logró Leonel. Leonel triunfó impidiendo la reelección. Apeló a los bichos, apeló a Pompeo, apeló a los yanquis para que troncharan el proceso de reelección. Ahora, una vez perdida las primarias o las primarias en el PLD, Leonel tenía que reenfocarse. Tenía que reenfocarse porque no podía bajo ninguna circunstancia alegar fraude enfrentando a la Junta Central Electoral. Porque la Junta ha sido el producto del consenso, del liderazgo político en el que él participó. Pero además, porque la Junta tiene el aval de los empresarios, tiene el aval de la iglesia y de los factores fácticos de la República Dominicana. Que él, en su denuncia de fraude, a quien tenía que enfrentar era el Palacio. Y ni siquiera Danilo, enfocarse en cualquier funcionario de alta categoría y culparlo del fraude.
Debió enfrentar, por ejemplo, a José Ramón Peralta, a Montalvo, a quien fuera, y presentar una pandilla y de esos son, y no inventarse una leyenda muy propicia para construir una saga de Netflix, como es la de inventarse que aquí hay hacker ruso, que después hay uno que se llama Jochi Gómez, que es un muchacho de aquí, y que finalmente vino un indio. Él le llamó hindú, pero hindú son los que practican el hinduismo como religión, no los originarios de la India. Pero bueno, le llamó hindú. Y todo ese cuento que él ha articulado para justificar su fraude se ha ido desvaneciendo porque no convence a nadie. No ha presentado todavía pruebas contundentes de que hubo fraude. Le ha hecho el coro el PRM con el asunto del fraude, pero después que el PRM aceptó la santificación que le dio la Junta, porque el PRM dijo que las primarias entre Hipólito y Luis Abinader fueron correctas, que Luis la ganó 74-21, ¿o no? Entonces fue buena para el PRM, pero mala para Leonel Fernández. Aceptemos que sí, que hay un algoritmo que tampoco pudo demostrarlo y que Luis lo corteja porque entiende Luis y el PRM que Leonel fuera del PLD pasa a ser un aliado importante para un escenario de segunda vuelta. Y mírenlo aquí. El esquema es el siguiente. Leonel se iría del PLD, cometería un grave error, daría un salto al vacío. Porque, y aquí voy con el director, si me permite, vámonos con la juramentación. Mi querido Kelvin, vamos a la juramentación de la gente. Si Leonel se va, la primera batalla, después de ese acto de ayer, Leonel sigue siendo entonces un líder errático, porque ahí se juramentaron prácticamente todos los candidatos del PLD. Y como decía uno de los seguidores de Leonel Fernández, Domingo Jiménez, que ahí se juramentaron en esa reunión donde la Comisión Electoral del PLD santificó el fraude. Si el fraude existió, si el fraude es real, ayer la dirección de la campaña interna del PLD le dio el visto bueno al fraude. Mírenlo ahí, aplaudiendo el fraude que hundió a Leonel Fernández. Estoy partiendo de que Leonel tenga razón, pero se están juramentando a Marilis Santana, candidata a senadora por el PLD, que es leonelista y que es de la Romana. Pregúntame a ver, en la campaña que viene, ¿cuál es el partido que a Marilis va a representar y por quién es que ella va a hacer campaña? Por el PLD. Pero ahí estaba Félix Bautista, que le ha dicho a Leonel lo que yo preciso de unidad del partido. Porque piense lo que usted quiera de Félix. Y si Félix es potencialmente su judice, lo que garantiza la no extradición de Félix Bautista aquí es una senaduría. Porque Félix tiene su visa cancelada hace tiempo en Estados Unidos. Entonces, se va a ir Félix Bautista a inventar con Leonel. Y Leonel ha dicho que Félix Bautista es su hijo. Pero además, el mismo Leonel Fernández fue honesto y se le atribuye una reunión anterior que no está muy confirmada, porque algunos la niegan y otros dicen que sí, en la que Leonel se reunió con los precandidatos, los candidatos electos en la contienda interna, para pedirle que no tenían por qué seguirlo, que se quedara en el PLD. Ahora con Leonel se están yendo Merán, que es diputado por San Juan, pero no ganó la primaria. Hay uno que se llama Elvis, perdió. Si usted ve diputados con Leonel, fue el que no ganó. Huichardo Mao perdió. Huichardo se va con Leonel. Los leonelistas que le siguen a Leonel son los que perdieron internamente. Pero ahí está Alejandrina Germán. Mira a Alejandrina Germán ahí. ¿Tú te crees que Alejandrina Germán, desde niña, nació en el PLD, se va a ir con esa edad que tiene a aventurar para un partido político? La misma Ligia Amado,
se va a inventar ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí hay un grupo de Vincho Castillo, dicen que son 28 partiditos. Todos esos partidos ganan si Leonel se va con ellos y hace un bloque de partidos. Ganan porque esos partidos, si no sacan el 1% en estas elecciones, quedan eliminados. La misma Fuerza Nacional Progresista está llamada a desaparecer el partido de Vincho. Pero si participa con Leonel, en el peor de los casos, Leonel tiene que sacar donde quiera que vaya más de un 5%. Yo no le estoy poniendo límite, podría sacar un 20, un 25, un 30, no sé cuánto, hasta ganar las elecciones. Pero sí lo que podemos estimar es que Leonel tiene que sacar más de un 5%. Tiene que sacar más de un 5%. Si él fuera candidato, si pudieran habilitarlo, cosa que a raíz de la ley resulta imposible que a Leonel lo habiliten. Porque si a Leonel lo habilitan, pueden habilitar a Hipólito Mejía. ¿No han pensado eso? No, Danilo, la Constitución dice que no. Suponte que a Danilo no. Pero Hipólito, la Constitución no dice que no. Que Hipólito perdió igual que perdió Leonel. Aunque Hipólito no ha alegado fraude, pero Hipólito, porque el argumento es, Leonel no se convirtió en candidato, no dejó de ser precandidato. Y la ley habla de candidato, que el candidato que se presentó en una contienda interna por un partido en el mismo proceso no puede ser candidato de otro partido en ese mismo proceso. Pero Hipólito puede hacer lo mismo. Decir, bueno, yo me voy para el PRD. Y puede entonces Miguel Vargas decirle, Hipólito, vamos a entenderlo, ven para acá para el PRD, para que Hipólito sea candidato. Entonces, se volvería el sistema político electoral un disparate si un tribunal se le ocurre darle la habilitación a Leonel Fernández. Leonel perdió, señores, este proceso. Quedó fuera. Él puede sí articular un movimiento de 28 partiditos que dicen por ahí que lo apoyan y promover a un candidato o a una candidata de su preferencia. Alguno entiende que lo más inteligente sería que Leonel promueva a Margarita Cedeño. Entonces la vicepresidenta renunciaría a la vicepresidencia de la República y pasaría a hacer campaña junto a su esposo por una coalición de partidos pequeños, que no deja de ser una aventura. Una aventura. Porque le voy a decir una cosa. El liderazgo de Leonel es inmensamente fuerte en el PLD. Era inmensamente fuerte cuando podía ganar las elecciones, cuando habían esas expectativas. Pero Leonel Fernández, y tú me vas a entender mejor a mí ahora, está como una jipeta nueva en la agencia. Tú la compras y sales a la calle y da un par de vueltas, ya la jipeta vale 100,000 pesos menos desde que tú la corres. Entonces, Leonel, desde que perdió la contienda interna de Gonzalo Castillo, comenzó a perder valor. Valor político, valor en el mercado electoral. Pero hay gente que no lo quiere ver así. Y de aquí a 8 meses, ya veremos por dónde andará el valor de Leonel Fernández y por dónde andará el valor de Gonzalo Castillo, que está llamado a crecer. A crecer porque tiene el respaldo del poder, a crecer porque ganó la contienda interna, a crecer porque es sangre nueva. Por todos esos aspectos, estas elecciones serán entre sangre nueva, entre Luis Abinader, que es sangre nueva, entre Gonzalo, que es sangre nueva, y cualquier otro candidato más, como puede ser David Collado, que también se menciona como un posible candidato. Pero el ciclo para el 2020 de los políticos tradicionales, de los líderes que hemos tenido en los últimos 30 años, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, quedará cerrado. No me aventuro a decir como dicen algunos, bueno, pero Leonel y tiene ya el camino cerrado. No.
Balaguer aquí volvió casi a los 90 años, 86 años, ciego y enfermo. Y volvió 2 periodos de gobierno después, 6 años después. Leonel podría volver y recuperarse, pero la mejor recuperación para Leonel es si se queda en el PLD. Si se va a construir otra fuerza entre muchos partiditos, eso se puede unir ahora, pero después que pase ese proceso, cada cual comienza a jalar para su lado y ya verán a Peñaguaba enfrentado a Vincho Castillo. Bueno, para mí la salida de Leonel es que se quede en el PLD. Lo demás sería un salto al vacío y yo no creo que Abel Martínez lo siga. Aunque Abel no lo vi en esa reunión de ayer, pero Abel no va a abandonar su candidatura aquí a la alcaldía por un invento con otra fuerza. Pero además, ahí está Fernando Rosa, que ejerció un buen papel en las primarias y puede ser buen candidato por el danilismo, gonzalismo, si Abel se retira. Vamos entonces, señor director, con el resumen del Corozo. ¿Qué está pasando por allá? Veamos. Sí, gracias, Marian. Buenas tardes. Nos encontramos en la autopista Presidente Ramón Cáceres, precisamente en la comunidad El Corozo, donde los residentes de esta localidad están protestando, han bloqueado el tránsito vehicular por esta importante vía. Vamos a ver lo que están exigiendo los comunitarios de esta importante comunidad. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? Mi amor, desde el domingo no tenemos agua, comprando agua para cocinar y para bañarnos. No podamos seguir así, nosotros pagamos agua y desde el domingo a las 7 de la noche no tenemos agua. ¿Cuál es? Queremos que Martín nos resuelva el problema, tenemos 6 días sin agua ahí, queremos que ya está bueno, no aguantamos más. ¿Qué vamos a hacer? Que explique qué va a hacer con esta comunidad. Coño, que ese hombre entiende a su madre. Por eso, coño, que nadie lo quiere. Esta es la comunidad del Corozo. Que sí. A otras comunidades están pasando por esta misma situación. No tiene agua toda la comunidad, menos la de nosotros, esta que el agua pasa por ahí. Queremos agua, que no haga problema, no queremos problemas, dígale. ¿Y cómo ustedes se hacen? ¿Cómo se están haciendo ustedes? Adiós, tengamos que comprar chile de agua aquí para podernos bañar y cocinar. Queremos agua. Esto nunca se ha visto. Aquí se paga agua. En este callejón se paga agua. Lo que queremos es agua, no queremos problemas. Que nos arreglen el agua. Y pasó el problema. ¿Cómo se llama este callejón? ¿Cómo? En la entrada del Corozo, la incubadora. Queremos agua, vamos. Bueno. La policía llega, ve una huelga pacífica y lo apoya. Pero si ven la goma prendida, se la pagan y ya se acabó la huelga. ¿Usted me entiende? Sí. La cosa hay que hacerla con regla, tranquilidad, para que no haya muerte ni desgracia. Esto hace 8 días que no mandan el agua para allá adentro, con la llave de paso cerrada para allá abajo. Ayer vinieron así un allanto, de que hay agua, sin haber ninguna agua. Y unos hartos cargando galoncitos de agua, no se sabe de a dónde. ¿Cuántos días? 8 días tiene la llave de paso cerrada ellos, con la llave de paso cerrada para allá adentro. En toda parte hay agua, menos para acá. Los residentes han estado bloqueando con gomas encendidas, así como también escombro en la vía. Han paralizado todo el tramo carretero de la autopista Presidente Ramón Cáceres de este municipio de Moca. Este es el panorama que se está viviendo aquí en la comunidad El Corozo. Dicen los comunitarios que si la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Cora Moca, no le busca solución inmediata a esta problemática, permanecerán aquí protestando en plena vía pública. Esta es la situación, Marian, que tenemos en el municipio de Moca por la falta de agua potable. Ahora paso contigo al estudio. ¿Sufres de calambres en las piernas, dolores en el pecho y arritmias cardíacas? ¿Padeces de colesterol y triglicéridos? ¿Despiertas con las manos acalambradas? ¿Se te hinchan las piernas? Entonces necesitas Circumax, natural y efectivo.
Si sientes adormecimiento o sensación de cosquilleo en la cara, si estás en sobrepeso, si te falta el aire o te cansas con una carrera corta o al subir unos cuantos escalones, son señales de deficiencia circulatoria. Mejora tu condición usando Circumax. Que tu familia tenga historia de enfermedades cardíacas no te condena a ser una víctima si usas Circumax como medicina preventiva. Recuerda, un infarto puede ser fulminante y mortal. Evita complicaciones usando Circumax. Aproveche esta oferta. Llame ahora mismo por su bienestar y el de su familia. Producto aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Clave 95.9, aquí y en todos lados. Rompiendo. Tener una agenda de cultura implica gestionar a la cultura como un recurso y un fin que desarrolle lo humano, lo económico y lo social de una ciudad. Santiago tiene un plan: generar iniciativas que aporten permanencia a nuestras industrias culturales. Es un compromiso de todos con un solo fin. Santiago es una metrópolis cultural, una metrópolis del Caribe. Alma, corazón y alegría. Estamos en eso. Bueno, estamos en la parte final. Esta semana la hemos pasado hablando de política, hablando del mismo tema, con diferentes enfoques, diferentes situaciones, lamentando la situación de Leonel Fernández. Parece que la posposición de la locución que tanto han anunciado de que el presidente Leonel va a hablar al país, especulo yo, como está especulando mucha gente, que quizá el sector empresarial ha influido en algo, un encuentro que tuvo recientemente con Fernández, y alguna gente que son más sensatos le habrán dicho a Fernández que su accionar él debe ser más cuidadoso, más medido, que aunque tenga razón, lo digo yo por un joven empresario que se reunió con la Junta, el CONE por ejemplo, y le dijeron a la Junta que la respaldaban, pero que al mismo tiempo aclararan todas las cosas que le están pidiendo a la Junta que aclare y que haga la auditoría. Entonces yo entiendo que en ese contexto le habrán dicho a Leonel, no genere aquí, señor presidente, hay que tener mucho cuidado con que se produzca una crisis política, porque repercute en la economía. Y fíjese lo que ha pasado con el sector turismo, que ahora lo ha aclarado el FBI, dijo que aquí no matamos a nadie, que esa gente se murieron de muerte natural, pero afectaron al turismo, a la economía, y se han perdido más de 250 millones de dólares en los últimos 2 meses. Y ya hay unos 8 hoteles que han cerrado, a otros están trabajando con medio personal. Entonces, Leonel podía afectar la economía. Y lo otro es que le han dicho, va a dar un salto al vacío, piense bien, trate de quedarse en su partido, entiendas esto. Pero hay gente que lo agita y uno de ellos es Vincho Castillo. Vamos a ver este resumen de Noticias del Cibao del día de ayer que nos preparó también Rafael Martínez. Para que ustedes vean, pongan la atención a lo que dice Vincho. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde Santiago actualizamos los temas noticiosos más importantes de la zona norte del país. En el siguiente resumen. El doctor Marino Vinicio Castillo Vincho aseguró que Leonel Fernández puede, en términos jurídicos, presentarse como candidato presidencial para las elecciones del año 2020 en cualquier otra organización política. Él puede jurídicamente hacerlo, pero debe hacerlo en el orden moral.
porque dentro de su partido se desarrollaron grupos que han desarrollado y han exhibido una conducta de hostilidad, de odio, de envidia peligrosísima. Todos esos exministros de él que andan por ahí tratando de infamarlo, lo que tienen es inferioridad, envidia, porque ese muchacho es el que ha sido 3 veces presidente, el que tiene la mayor cultura, el que tiene las relaciones internacionales mejores, el que tiene la experiencia, el guía que el país necesita en estos momentos de dificultad. El abogado y dirigente político visitó al municipio de Moca para solidarizarse con los familiares del también abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Julio Manuel Ramírez Nine, quien falleció ayer y sepultado este jueves en el cementerio municipal. El ex secretario general del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana en Moca, Fernando Guzmán, anunció su renuncia de esa organización política al considerar que los principios que dieron origen sean tirados por la borda. Ya el Partido de la Liberación Dominicana no representa los verdaderos intereses del pueblo dominicano. Por lo tanto, entiendo que no hago nada en un partido que no defienda los intereses nacionales. Residentes del barrio Cristo Rey del municipio San Felipe de Puerto Plata denunciaron la contaminación y el hedor que provoca un vertedero improvisado de desechos humanos lanzado por personal de limpieza del Hospital Ricardo Limardo. El desperdicio que echan ahí de esas cosas que sacan a las mujeres que le está haciendo el efecto bajo, que meten a la morgue. Y también tienen escombros de cama, de camilla, de incubadora. Ellos han tirado todo, es una nueva modalidad que tiene el hospital, de tirar todas las cajas que están pegadas a la pared y está levantando mal olor e insectos, los mosquitos que ahora está muy de moda el dengue, uno coge riesgo de eso. Montones de cajas de cartón, gasas y desechos de mujeres parturientas son lanzados provocando un hedor nauseabundo. El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Espaillá condenó a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 15 millones de pesos al nombrado René Polanco, encontrado culpable del asesinato a puñaladas a Eladio Manuel Marte Colón, en un hecho ocurrido en el municipio de Gaspar Hernández en diciembre del año 2017. Mientras que en San Francisco de Macorís fueron condenados los hermanos Harlen y Joel Arismendi García Antigua a 10 años de prisión cada uno, tras ser declarados culpables de asesinar a balazo al joven Kelvin José Santos Enríquez. El hecho de sangre se registró el 28 de enero del año 2018 en un centro de diversión del municipio Pimentel, provincia Duarte. En tanto que en La Vega el Tribunal Especial de Tránsito aplazó para el próximo lunes a las 9 de la mañana la continuación del juicio de fondo que se le sigue al chofer Alan Arturo Marcial Ramos, acusado de provocar la muerte en un accidente de tránsito al dirigente de la Marcha Verde, Carlos Augusto Campuzano. En el accidente de tránsito ocurrido hace 2 años en la autopista Duarte, cercano a Loma Miranda, en La Vega, fallecieron además Julio Marte y Humberto Espinal. Con esta última información despedimos el bloque Cibao. Ahora paso contigo. Buenas noches. Bebo RD, yo entendí otra cosa. Aquí está Anthony Noah y Bebo RD. Bebo RD le va a dar saludos, pero la pasaron fea. No se metan en la vaina. No sé, ¿y dónde está el carajo del Uber ese? No, suelten eso. Señores, oye, magnífico. Buen fin de semana. Sean felices por lo menos hasta el lunes. Yo soy Frank de los Santos, el más duro. ¿Te das cuenta? Yo soy el más duro. Sí. Pásela bien, será pues hasta la Megavisión 43,
la imagen de este tiempo.